Hola, saludos a todas. Qué gusto que estés decidiendo seguir acompañándonos cada martes. Y como sabes, pues ya tenemos varios martes que empezamos con el estudio del libro de Colosenses. Y estoy convencida que la mejor forma que podemos estudiar y conocer la palabra de Dios es de esta manera, de manera sistemática, que es tomar un libro de la Escritura y estudiarlo verso a verso, porque de esta manera podemos tener mayor comprensión y hay menos probabilidad de confundirnos y de ser engañados acerca de lo que la Escritura verdaderamente quiso decir en esa porción en particular. La Escritura también se puede estudiar de manera temática, que es pues conocer qué es lo que dice la Escritura sobre un tema específico. Pero como te digo, hacerlo de esta manera pues nos permite ir teniendo mayor comprensión, mayor claridad y pues por supuesto no ser confundidos. Así que el día de hoy continuamos con el estudio de este libro y vamos a estudiar allí mismo en el capítulo 1 los versos del 15 al 20. Y es uno de los pasajes, podríamos decir, más profundos de la Escritura, pero bueno, la realidad es que uno se siente pues muy pequeñito, primeramente al tratar de comprender estas cosas y segundo pues tratar de hacerlo, de explicar y de dar el estudio de una manera clara y sencilla, que es lo que trataremos de hacer el día de hoy. Así que pues vamos a orar porque así como Pablo vimos la semana pasada, él les hizo saber a los colosenses que él oraba de una manera muy particular por ellos, porque como hemos dicho, y quizás vamos a ser un poco insistentes en mencionar que la iglesia de Colosas estaba siendo pues atacada y confundida al respecto de estas verdades espirituales y Pablo les hacía saber, les hizo saber en ese momento que él oraba de una manera muy particular. Y una de las cosas que Pablo oraba por los colosenses es porque ellos pudieran tener sabiduría y comprensión espiritual. Y nosotros de la misma manera, siempre que nos expongamos a la Escritura, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender y a ir bajando a nuestro corazón todo este conocimiento que vamos adquiriendo a la hora de estudiar la palabra, para que no solamente se quede en eso, ¿no? En mero conocimiento, sino que realmente nosotros vayamos teniendo esa revelación por parte de Dios acerca de todas estas verdades. Entonces te invito, vamos a orar y pidámosle a Dios esas dos cosas, sabiduría y comprensión espiritual. Señor, pues hoy venimos nuevamente delante de ti, primero para darte gracias, porque tú te diste a la tarea, Señor, de dejar todo esto de manera escrita, Señor. Y ha transcurrido miles y miles de años, Señor, y nosotros seguimos teniendo la bendición de poder conocer tu palabra, y tu palabra es verdad, Señor. Nosotros lo creemos así, lo afirmamos de esta manera. Y el día de hoy te pedimos muy particularmente que el pasaje que vamos a estudiar, tú nos ayudes primeramente a entenderlo, a creerlo, a que venga de parte de ti ese discernimiento, esa sabiduría, esa comprensión a manera de lo posible, Señor, porque sabemos que son cosas tan profundas y que nuestra mente finita quizás no nos dé para entenderlo al 100%, Señor. Pero tú lo has dejado ahí porque tú estás interesado en que nosotros sepamos estas cosas, que las conozcamos y que las atesoremos en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, y
que esa sabiduría que nosotros necesitamos venga total y absolutamente de ti. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Y el día de hoy, como te digo, vamos a estudiar los versos del 15 al 20, pero no vamos a leer todo el pasaje, sino que vamos a ir leyendo verso a verso, porque como te comento, antes de estos pasajes, antes de la porción que vamos a estudiar el día de hoy, Pablo al inicio de su carta, pues da gracias a Dios precisamente porque ellos, los colosenses, ellos habían creído en el Evangelio. Vimos semanas atrás que el Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es la buena noticia de que nosotros, todo ser humano, estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y a través de Jesucristo es que nosotros podemos tener salvación. Y Pablo ora y da gracias a Dios de que ellos verdaderamente habían creído en el Evangelio, que habían puesto su fe en Jesucristo, y que esto era evidente en que ellos tenían amor por el pueblo de Dios. Era una de las cosas que Pablo dio gracias a Dios por los colosenses. Y después vimos cómo Pablo les hace saber la manera muy específica en la que él oraba por ellos. Y después de estas cosas, Pablo pasa a hacer estas afirmaciones acerca de la deidad de Cristo. Pasa a decir cosas para que ellos puedan saber y entender la supremacía de Jesucristo, aquel en el que ellos habían creído y en el cual habían depositado su confianza, y que era importante que ellos supieran la verdadera identidad de Jesucristo, porque de eso es de lo que se trata la carta de los Colosenses. Esta carta nos afirma la suficiencia de Cristo, y esta porción de la Escritura nos habla acerca de precisamente eso. ¿Quién era Jesucristo? Habla acerca de la deidad de Cristo, pero también nos hace ver que Él nunca dejó de ser hombre. Entonces, vamos a leer verso a verso. Te invito, vamos a leer solamente el verso 15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Y bueno, vamos poco a poco. Dice la primera parte del verso 15 que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y la palabra imagen incluye dos conceptos. Primero, el de semejanza. Esto es que Cristo manifiesta o refleja perfectamente el original. No una réplica, no una copia, sino que refleja perfectamente el original. Dice la Escritura que nunca nadie ha visto jamás a Dios. Y esto es porque, primeramente porque es tal la santidad de Dios que nosotros no pudiéramos estar en su presencia. A causa de nuestro pecado caeríamos inmediatamente fulminados. Pero también dice la Escritura que Dios es espíritu, por lo cual la palabra semejanza es que Cristo manifiesta perfectamente el original. En Génesis 1:17 dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero nosotros somos seres creados y fuimos creados, Dios nos creó de esa manera, a su imagen y semejanza. Nosotros manifestamos algo o reflejamos algo de lo que Dios es, porque así fuimos creados. Pero el verso 15 dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible.
Y el siguiente concepto que incluye la palabra imagen es revelación. Cristo manifiesta la naturaleza de Dios. En el sentido estricto de la palabra es que Él, se me fue la palabra, revela el carácter exacto de Dios. Y mira, si me acompañas ahí a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18, dice lo que te estoy diciendo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, hablando de Jesucristo, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Cristo es la imagen visible del Dios invisible, no, como te digo, no en cuanto a parecido, no en cuanto a una réplica, una copia, sino que Él manifiesta lo que nosotros no podemos ver de ese Dios invisible que es espíritu. Dice Juan 1:18 que Él nos ha revelado a Dios. Y también ahí en 2 de Corintios 4:4, vamos a 2 de Corintios, capítulo 4 y verso 4, que dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Aquí en 2 de Corintios 4:4 se nos está diciendo que precisamente lo que estamos tratando de estudiar el día de hoy es por revelación. Dice que Satanás precisamente es quien ha cegado la mente de aquellos que no han creído la buena noticia, porque Cristo es la imagen exacta de ese Dios en el cual nosotros creemos, pero es quien nos permite conocer a Dios. Nosotros podemos conocer a Dios a través solamente de Cristo. Entonces, ahí en Colosenses 15 se nos está diciendo que Cristo es la imagen visible de ese Dios invisible. Se nos dice que Cristo es Dios. Pero, como te comento, esto es solamente por revelación. De hecho, ni siquiera los mismos apóstoles, los mismos discípulos al principio entendieron todas estas cosas. Recordemos que cuando iban en la barca y empezó el viento a soplar y las olas empezaron a levantar la barca, ellos mismos decían, bueno, ¿quién es este hombre que hasta el viento le obedecen? Más adelante, cuando Jesús en una conversación les pregunta, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le contestan, bueno, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros que otro profeta. Y Jesús les pregunta, bueno, ¿y ustedes? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y recordarás que Pedro le dice, tú eres el Cristo, lo cual significa el ungido o el Salvador. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús mismo le contesta, bienaventurado eres, dichoso eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. De hecho, la NTV dice, esto no te lo enseñó ningún ser humano, sino que te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Es por revelación que nosotros podemos entender estas cosas tan profundas. Pero creo que todavía hasta ese momento todavía no les quedaba claro ni a ellos mismos que Jesús era Dios. Ellos entendían que era el Cristo, que era el Salvador, que era el ungido, quien Dios había prometido que enviaría para salvarlos, a salvar a su pueblo. Pero todavía recordemos que más adelante, cuando Él se está despidiendo y les está diciendo que va a ir a preparar un lugar y que él ahí va a estar, que ellos conocían el camino
Y Tomás le dice, no, Señor, pues maestro, o no conocemos, ¿cómo vamos a conocer el camino si ni siquiera sabemos hacia dónde vas? Y entonces es cuando Jesús les hace esta afirmación, ¿no? Y les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero Él les dice, yo soy el camino, ustedes me conocen, ustedes conocen el camino. Y quiero que me acompañes ahí en Juan 14, en el Evangelio de Juan 14, y vamos a leer a partir del verso 8, después de esta afirmación, y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Como te das cuenta, ellos todavía no tenían mucha claridad en cuanto a que Jesús era Dios mismo. Y ahí Jesús en este pasaje les está diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús está afirmando que Él era Dios. De hecho, este fue el motivo por el cual los fariseos no soportaban o no toleraban a Jesús, porque para ellos era una blasfemia que Jesús dijera ser Dios. Ellos creían en un solo Dios, ¿no? En un solo Dios, el único Dios verdadero. Y nosotros seguimos creyendo que hay un solo Dios, el Dios verdadero, pero creemos en la Trinidad, creemos que ese Dios está manifestado a través de tres personas diferentes que son una sola, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, como te darás cuenta, esto es por revelación y nosotros tenemos que ir pidiéndole a Dios que Él nos ayude a tener esta comprensión y esta sabiduría espiritual. Entonces, dice el verso 15 que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, pero dice en la segunda parte que Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Aquí está afirmando que Él era Dios y que por lo tanto Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y que es supremo sobre toda la creación. Al decir supremo no significa que, por ejemplo, en una empresa nosotros sabemos que el gerente está por encima de todos los demás, tiene una posición superior a todos los demás, pero no deja de ser un ser humano, no deja de ser igual que todos los demás. Aquí el decir que Cristo es supremo quiere decir que Él está por encima de todo, que no hay nadie en su rango, ni siquiera igual a Él, mucho menos por encima de Él, sino que Él es supremo, que Él es lo más grande que hay sobre toda la creación. Y cuando hablamos de creación, no solamente estamos hablando de esta tierra, sino de todo lo creado, del universo mismo. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas, porque Él es el único que no es creado, no es un ser creado. Él ya existía igual que Dios Padre antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Y a continuación nos afirma todavía más por qué Él es supremo sobre toda esa creación que Él mismo creó. Y el verso 16 dice de esta manera: porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver
y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Como te darás cuenta, Pablo estaba muy interesado en que ellos conocieran la verdadera identidad de Cristo. En el verso 15 vimos la afirmación de que Cristo es quien nos ha manifestado al Padre, pero aquí también nos dice que por medio de Él, Dios creó todas las cosas. En Génesis 1, cuando Dios estaba creando todas las cosas, dice la Escritura que Dios dijo, y Dios estaba creando ahí todo por medio de Cristo. Y dice el verso 16 que creó todas las cosas por medio de Cristo, todas las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, todas las cosas en el cielo y en la tierra. El universo mismo, aquellas cosas que a lo mejor no podemos ver porque el universo es tan grande que ni siquiera hemos podido saber la dimensión del universo, aquellas cosas que a lo mejor no podemos ver por distancia, pero también las que no podemos ver en cuanto a esos lugares celestiales que dice todos los gobernantes, las autoridades del mundo invisible, inclusive los ángeles fueron creados por medio de Cristo. Todo fue creado por medio de Él. Y vamos a Juan capítulo 1, verso 1 al verso 4, que nos ayuda a afirmar esto que nos dice ahí en Colosenses. Verso 1. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Si nosotros leyéramos el verso 1, o bueno, todo el pasaje que te acabo de leer, pero por lo menos el verso 1, lo podríamos leer de esta manera. En el principio, Jesús ya existía. Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. El que es Jesús existía en el principio con Dios y Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Jesús le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Este pasaje del Evangelio de Juan afirma y confirma lo que estamos leyendo acá en el verso 16 en Colosenses, en que Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él, dice el Evangelio, pero el entender que realmente no solamente las cosas que podemos ver fueron creadas a través de Jesucristo, sino que también todas las cosas de ese mundo invisible, de ese mundo espiritual, el cual no podemos ver, todas esas cosas también fueron creadas por medio de Jesucristo. Esto afirma la supremacía de Cristo. ¿Por qué Él es supremo sobre toda la creación? Y el verso 16 nos dice que aparte de que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y que Él le dio vida a todo lo que existe, como dice el Evangelio, al final del verso 16 nos dice que también todo fue creado para Él. ¿Y en qué sentido fue creado para Él? Y no es como que para que Él hiciera lo que quisiera con las cosas creadas o con este mundo, con el universo mismo, sino que fue creado para su gloria, fue creado para Él, para que todo lo que fue creado por medio de Él, todo lo que existe, visible o invisible, le diera gloria a Él. Todas las cosas
inclusive ni siquiera aquellas cosas que podríamos considerar como que verdaderamente le dan gloria, como aquellos creyentes o como los mismos apóstoles que murieron de una manera muy fuerte, que podríamos decir, bueno, ellos vivieron para darle gloria a Él, que tú y yo fuimos creados para darle gloria a su nombre. Y cuánto más ahora que hemos creído en su nombre, que hemos depositado nuestra confianza, pues nosotros debemos cumplir ese propósito por el cual fuimos creados. Pero aún las cosas que podríamos pensar que, bueno, ¿cómo esto le podría dar gloria a su nombre? El infierno mismo le da gloria al nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque eso manifiesta la justicia de Dios, la santidad de Dios, y cómo es que muchos van a terminar en ese lugar porque no cumplieron con, con la santidad de Dios, con la santidad que Él demandaba, y no por nuestras buenas obras, sino por depositar nuestra confianza en Jesucristo, en que Él sí cumplió con el estándar que Dios ha establecido para poder ser salvos, para poder tener vida eterna. Pero hasta el infierno mismo le da gloria a Cristo. Todo fue creado para Él. Recordemos que una de las cosas que estaban queriéndose infiltrar en la iglesia de Colosas era que la materia era mala, o sea, nuestro cuerpo o el cuerpo era malo, y que ellos no podían concebir que una deidad o que un Dios pudiera habitar en un cuerpo humano. Y por eso es que Pablo se dio a la tarea de escribir estas cosas, aquí afirmando la deidad de Cristo, la superioridad de Cristo en cuanto a que Él era Dios, en cuanto a que por medio de Él Dios se había creado todas las cosas, y no solamente que las había creado por medio de Él, sino para Él. Para Pablo era importante que ellos pudieran quitar esas ideas equivocadas en cuanto a que Jesús pudiera haber sido solamente pues un excelente maestro, una excelente persona, o quizás sí, alguien que podía morir en una cruz para pagar por sus pecados, pero que no era Dios. Y para Pablo era importante que ellos pudieran entender que verdaderamente ese Jesucristo que había muerto en esa cruz era Dios mismo encarnado, tomando el lugar de un hombre, para que así la paga por el pecado pudiera ser de manera equitativa. Porque recuerda que en el Antiguo Testamento la manera que ellos ofrecían estos sacrificios para poder tener perdón de pecados era ofreciendo un animal, pero eso era, como dice la Escritura, solamente sombra de lo que había de venir. Jesucristo era esa ofrenda por el pecado. Él murió en esa cruz, pero tenía que ser como un ser humano para que la paga pudiera ser equitativa, pudiera ser para poder realmente pagar por nuestros pecados. Pero ellos tenían que entender que así como Jesucristo había sido un hombre que había muerto en esa cruz, también era Dios, y por eso es que Él pudo tener una vida en santidad y por eso pudo ser la ofrenda por nuestros pecados. Y si continuamos leyendo estas afirmaciones de verdad tan grandes acerca de Jesucristo, el verso 17 dice así: Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Aquí Pablo vuelve a afirmar
que Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas, pero también vuelve a, a complementar todas estas verdades diciendo que Él mantiene unida toda la creación. Y cuando nosotros estudiamos también la escritura, es bueno leer los pasajes y sobre todo estos en diferentes versiones para darnos una idea más clara de lo que verdaderamente la escritura quiso decir, porque recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces cuando se traduce al español o quizás al inglés o a otros idiomas, hay veces que se le da una interpretación diferente, no en cuanto a que se quiso decir algo diferente, pero a la hora de leerlo en diferentes versiones, nosotros podemos afirmar qué es lo que verdaderamente el idioma original quiso expresar acerca de lo que se estaba diciendo. Y si nosotros leemos ese pasaje donde dice en la NTV, que es la que leemos, que mantiene unida toda la creación, la versión de la Biblia de las Américas dice, en Él todas las cosas permanecen. La traducción de Dios habla hoy dice, por Él todo se mantiene en orden. Y la Reina Valera 60 dice que todas las cosas en Él subsisten. Entonces nos podemos dar cuenta que el verso 17 está afirmando lo que Jesús quiso decir cuando Él dijo, como leímos hace rato, cuando dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando Él dijo ser la vida. En la NTV, como te digo, dice que mantiene unida toda la creación. Pero si nosotros a la hora de leer estas diferentes versiones nos damos cuenta que lo que se nos está diciendo aquí es que Jesús es la vida. Y por ejemplo, para tratar de entender un poquito este verso, cuando un cuerpo tiene vida, todo está unido, todo se mantiene en orden, todo permanece y todo subsiste, todo funciona de manera perfecta, aunque entendemos que a causa del pecado pues tenemos enfermedades o a veces tenemos cosas que no van a funcionar correctamente como deberían en nuestro cuerpo, pero a causa del pecado. Pero nuestro cuerpo al tener vida funciona de esa manera, funciona perfectamente, todo está en orden, todo subsiste, todo permanece. Pero si nosotros quitamos la vida de un cuerpo, ¿qué es lo que sucedería? Pues ya no habría orden, ya no habría unidad, ya no podría subsistir ese cuerpo sin vida y entonces pues ese cuerpo va a morir. Pues de la misma manera, si nosotros quitáramos a Jesús de la creación, pues todo caería en un caos, todo no podría subsistir. Imagínate que el universo mismo tiene vida y todo está en orden y todo se mantiene en unidad porque Jesucristo es quien da la vida. Todo el mundo gira alrededor del Sol y todos los planetas están en orden. Simplemente nuestro planeta todo funciona de una manera perfecta porque Jesús es la vida. Jesucristo mismo, que es Dios y que es por medio de quien se crearon todas las cosas y que, como dice ahí en Juan, en el capítulo 1 donde leímos, dice, Él le dio vida a todo lo creado. Jesús es quien mantiene este mundo y toda la creación en orden y todo subsiste porque Jesús es la vida. Entonces imagínate si de verdad nosotros quitáramos a Jesús de la creación, ¿qué es lo que sucedería? Pues como te digo, todo caería en caos, todo moriría. Es importante que nosotros podamos entender la supremacía de Cristo en cuanto a todas las cosas que estamos tratando de entender el día de hoy. Y bueno, continuamos leyendo.
Ahí en el verso 18 dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Y bueno, vemos que después de pasar de hacer afirmaciones tan grandes y tan generales acerca de la supremacía de Cristo, Pablo pasa a ser un poquito más específico y les dice que Cristo también es la cabeza de la iglesia. Y recordemos que estas cartas fueron escritas al principio precisamente de cuando la iglesia se formó. Antes de Cristo no había iglesia, antes de Cristo había un pueblo, el pueblo que Dios escogió formar a través de Abraham y el cual Él escogió para manifestar su presencia o manifestarse al mundo a través de este pueblo, el cual Él escogió, Él eligió como su pueblo, como aquello que Él quería que manifestara la forma en que Él, como ese Dios era. Pero ahora, después de Cristo, en el Pentecostés, precisamente este evento donde el Espíritu Santo fue derramado sobre toda persona que creyó y depositó su confianza en Jesucristo. Recordemos que esta promesa estaba dada desde el Antiguo Testamento y la podemos leer ahí en el libro de Joel, donde está prometido que Dios prometió que Él derramaría su espíritu sobre toda carne, y refiriéndose sobre toda carne que depositara su fe en Jesucristo. Y este evento muy particular del Pentecostés, donde también recordemos que Jesús, cuando se está ya despidiendo de sus discípulos, les dijo, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga a ustedes, para que no solamente, como Jesús les dijo, yo he estado con ustedes, pero ahora Él estará en ustedes. El Espíritu Santo en el Pentecostés fue derramado sobre aquellas personas que creyeron. Y recordemos que entonces la iglesia, eso es, la iglesia es el conjunto universal de creyentes, y no solamente de todos los lugares, sino de todos los tiempos a partir de ese momento, a partir del Pentecostés. Es donde se formó la iglesia. Tú y yo formamos parte de esa iglesia que, como dice aquí, es el cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo aquí les dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, esa iglesia a la cual ahora ustedes pertenecen porque ustedes han creído en el Evangelio, ustedes han puesto su fe en Jesucristo. Ahí ya, una nueva vida, la semilla se ha sembrado y ustedes ahora forman parte de esa iglesia. Y Él les dice, Cristo es la cabeza de esa iglesia a la cual ahora ustedes permanecen. Y les dice ahí mismo, dice, Él es el principio y dice, supremo, vuelve a afirmar su supremacía ahora en cuanto a su resurrección. Dice, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. ¿Y por qué menciona su resurrección? Bueno, porque precisamente esta es la promesa que todo creyente tiene en Cristo. Que así como Él fue el primero que resucitó, así tú y yo resucitaremos, como dijo Jesucristo, en el día postrero, en el día que Jesús regrese en gloria. Si nosotros hemos creído y hemos depositado nuestra confianza en Cristo, y Él ha depositado su Espíritu Santo en nosotros, ahora formamos parte de esa iglesia y tenemos esa promesa de que nosotros también vamos a resucitar. Y entonces Él les hace saber también que Él es la cabeza de la iglesia y que así como ellos saben que Él resucitó y que Él es el primero también en resucitar,
pues que ellos también resucitarán en el día posterior. Por eso, y vuelve a afirmar, por eso Él es el primero en todo. Y continuamos, sé que probablemente es pues mucha información, pero es muy importante que nosotros tengamos claridad a manera de lo posible al respecto de todas estas cosas. El verso 19 dice así: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y mira, este verso nos está hablando precisamente de las dos naturalezas de Cristo, que Jesús fue totalmente Dios, pero también fue totalmente humano. El verso nos dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Pero me gustó como la versión de Dios habla hoy lo traduce, porque creo que entendemos mucho más claramente el mensaje que nos quiso decir. Pues dice, pues en Cristo quiso recibir todo el poder divino. Cristo era totalmente hombre porque nació de una mujer virgen y fue concebido por medio del Espíritu Santo, pero nació totalmente como tú y como yo, de una mujer, creció totalmente en un cuerpo humano, se desarrolló totalmente, pero el pasaje nos dice que en ese cuerpo humano recibió todo el poder divino. Jesús nunca dejó de ser Dios. En Filipenses 2, y acompáñame porque quiero leerlo, seguramente es un pasaje que sabes y conoces, pero aquí se nos afirma lo que este verso 19 de Colosenses nos está diciendo. Y dice a partir del verso, del verso 6, dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Como vemos, Jesús nunca dejó de ser Dios. Dice que Él renunció a sus privilegios divinos, esos privilegios que Él tenía cuando estaba con Dios, cuando esa gloria que Él dejó por ese tiempo para venir y tomar forma de hombre, pero realmente Él no renunció ni siquiera ni a su poder, ni a ninguno de sus atributos como Dios, pero sí renunció, dice, a sus privilegios divinos, esa gloria que Jesús le dice, ¿no? Dice, Padre, llévame a esa gloria que tú y yo compartíamos al principio. Jesús renunció a esos privilegios, pero nunca dejó de ser Dios, nunca renunció a su poder como Dios. Entonces vemos que todo el poder divino estaba en Cristo. Eso es lo que nos está diciendo el verso 19. Jesús nunca dejó de ser Dios, pero también fue totalmente un ser humano. Aquel ser humano que, como te comenté hace rato, podía ser solamente la paga equitativa por nosotros, los seres humanos. Y bueno, ya para terminar, quiero que leamos el verso 20, que dice de esta manera: y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Este verso 20 lo vamos a ver con mayor detenimiento la semana que entra, pero no quise dejar de incluirlo y de mencionarlo porque realmente
los versos del 15 al 20, podríamos decir es como un poema que Pablo escribió en esta carta. Pero este verso 20 nos está diciendo precisamente que Dios mismo reconcilió todas las cosas por medio de Cristo. Vuelve a afirmar la supremacía de Cristo. ¿Por qué es tan importante que nosotros conozcamos estas verdades acerca de Cristo? Porque todas las cosas fueron reconciliadas por medio de Cristo. Dice que por medio de la sangre de Cristo en la cruz. ¿Por qué por medio de la sangre? Porque precisamente dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y la sangre es realmente lo que da vida a las personas. Y es por medio de la sangre de Jesús, de esa sangre que Él tenía como un ser humano, que fue derramada en esa cruz. Es precisamente por medio de esa sangre, de esa muerte de Jesús en la cruz, que nosotros somos reconciliados con Dios. A partir del pecado de Adán y Eva, todo quedó enemistado con Dios. Todo absolutamente quedó enemistado con Dios. Y dice que a partir de que la sangre de Jesús fue derramada en esa cruz, todas las cosas pueden ser reconciliadas con Dios. Es solamente a través de Jesucristo que nosotros somos reconciliados con Dios. Dice la Escritura que nosotros estábamos o estamos, si no has llegado a los pies de Cristo, estábamos enemistados con Dios. Pero es solamente a través de la sangre de Jesús que nosotros tenemos abierto el camino a Dios Padre y somos reconciliados con Él. Pero hablaremos un poquito más al respecto la semana que entra. Y ya para terminar, quiero leerte también un pasaje que es paralelo a esto que hemos estado estudiando ahí en Hebreos 1. Y quiero leerte a partir del verso 2. Y dice de esta manera: y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Y bueno, creo que con todo lo que acabamos de leer, de estudiar o tratado de explicar, nos debería de quedar total y absolutamente claro la suficiencia de Cristo. Pablo estaba totalmente interesado en que los colosenses supieran que ellos habían puesto su confianza en el lugar correcto. Si nosotros pusiéramos nuestra confianza en otro ser humano o en cualquier otra cosa, pues estaríamos llenos de temor o de incertidumbre. Pero Jesús, en esa persona en la cual nosotros hemos depositado nuestra confianza, Jesús es Dios y nadie más nos pudo haber salvado que Dios mismo. Por eso, los colosenses tenían que saber estas cosas. Recordemos, insisto, en que ellos estaban siendo confundidos y ellos tenían que tener claridad, firmeza y convicción en todas estas cosas que acabamos de leer. Siempre aquí pues en las películas se nos ha metido la idea de que los superhéroes siempre quieren mantener oculta su identidad, ¿no? Nunca quieren que sepan quiénes son verdaderamente. Pero aquí en este caso,
nadie más que Dios mismo está interesado en que nosotros conozcamos la verdadera identidad de Cristo. La verdadera identidad en aquel en el que nosotros hemos depositado nuestra confianza, en que verdaderamente Él, siendo Dios, murió en esa cruz, venció la muerte, pagó por nuestros pecados, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Hemos depositado nuestra confianza en el lugar correcto, en Dios mismo, en Jesucristo hombre, el cual pagó de manera equitativa por nosotros, pero solamente en ese Dios que pudo llevar una vida de santidad perfecta para tomar nuestro lugar, y que solamente a través de Él nosotros pudiéramos tener nuevamente entrada a ese trono de la gracia, que fuéramos reconciliados con Dios el Padre. Así que te invito de verdad a que continúes con nosotros hasta el final en el estudio de este libro. Así que te mando un abrazo, bendiciones, y si puedes acompañarnos por la tarde en nuestra reunión por Zoom, creo que será de mucha más bendición para tu vida. Hasta luego.